Supercrack Estrella presenta Misterio relacionadas con el metro. Otra de las leyendas por las que quizás te replantees volver a coger el metro de Madrid tiene que ver con la línea 5, la verde. Si bien es cierto que, dentro de la fantasía generalizada de estas historias, la presente es la más difícil de creer. Así, narran los escritos de la capital que si te encuentras en cualquiera de las estaciones de esta línea, y dejas pasar 9 trenes ante ti, el siguiente es un convoy embrujado, en cuyo interior se escuchan gritos y lamentos y se contemplan sombras extrañas. Curiosamente esta línea 5 está relacionada con Sueño, que tuve que te cuento más adelante. Ha pasado mucho tiempo desde que vimos la primera temporada de Russian Doll, la exitosa serie de Netflix sobre una mujer que vive en el Lower East Side de Nueva York a principios de los años 80 y que queda atrapada en un extraño bucle temporal en el que sigue reviviendo el mismo día una y otra vez. Creada por la guionista y directora Leslie Erland y su estrella Natasha Lyonne, Russian Doll fue toda una sensación cultural cuando llegó por primera vez en 2019. Por supuesto, las cosas han cambiado mucho desde entonces. Además de la pandemia, Lyonne ahora tomó el mando del show, dirigiendo todos los episodios de la segunda temporada, sirviendo de showrunner, protagonizándola y escribiendo también. Como recordarán, los personajes de Lyonne, Nadia y Alan, Charlie y Barnett, escaparon del bucle temporal al final de la primera temporada, pero no se preocupen, la segunda temporada, ambientada 4 años después, promete seguir teniendo muchos elementos extraños y humorísticos de ciencia ficción y viajes en el tiempo. Esta es la sinopsis. Ambientada 4 años después de que Nadia y Alan escaparan juntos del bucle temporal de la mortalidad, la segunda temporada de Russian Doll seguirá explorando la temática existencial a través de una lente a menudo humorística y de ciencia ficción. Descubriendo un destino aún peor que la muerte interminable, esta temporada encuentra a Nadia y Alan profundizando en su pasado a través de un inesperado portal temporal situado en uno de los lugares más conocidos de Manhattan, el metro de Nueva York. Al principio, experimentan esto como una aventura intergeneracional que se expande por las épocas, pero pronto descubren que este extraordinario evento podría ser más de lo que esperaban y, juntos, deben buscar una salida. En Chile en esta ocasión, el espacio trató los tenebrosos relatos de personas que aseguran haber sentido o percibido presencias fantasmales en el metro de Santiago. Te puedo dar fe que era una niña, fue una de las frases que lanzó los Roberto Piña, ex trabajador de metro y uno de los protagonistas del episodio. De acuerdo Roberto, durante un turno de noche en la estación La Granja fue a recostarse a uno de los andenes y sintió que alguien gritó su nombre. Sin embargo, al darse cuenta que no había nadie se asustó y decidió regresar al lugar donde encontraban sus demás compañeros. Si bien esta historia ya parece tenebrosa, la de David Toledo, supervisor de seguridad del servicio de transporte, fue una de las más increíbles de este capítulo. La estación Los Héroes es un caso muy especial. Habían 3 aseadoras que estaban realizando su trabajo a nivel de andenes. En un momento determinado una de ellas observa que hacia Estación Santa Ana había una niña en el centro de las vías con una pelota. El guardia baja corriendo a los gritos de ella, para sacar a la niña. Pero, al momento de acercarse, ella se desliza al menos 20 metros hacia atrás, relató, según consignó el diario La Cuarta. Según Toledo, el momento más escalofriante venía después, ya que luego que la niña se alejara emergieron 2 figuras, la de un hombre y una mujer, dejando perplejos a los testigos. Finalmente, David también reveló un suceso parecido al de Roberto Piña, quien también escuchó voces de almas perdidas en el metro, pero esta vez en la estación El Llano. Al momento de llegar a la estación y abrir los candados de acceso, escucho risas de mujeres. Inmediatamente supuse que no estaba solo. Al ingresar, llego al andén y encuentro al vigilante leyendo un libro. Le dije que escuché risas de mujeres y fuimos a ver. Él también escuchó las risas, revisamos todos los lugares y no encontramos nada, concluyó. En el metro de Madrid ha dado lugar a todo tipo de especulaciones urbanas. Escenario de películas. De hecho, el director de cine Fernando León de Aranoa rodó aquí escenas de su película Barrio porque aseguraba que veía gente cuando circulaba en el vagón. No eran alucinaciones sino que algunos indigentes se colaban en esta estación desde el metro de Iglesia y pasaban la noche en Chamberí. A la mañana siguiente tenían que salir antes del paso del primer tren, porque si no debían permanecer allí el día entero para no ser arrollados por los convoys. Lejos de desmentir las misteriosas historias que rodean a este emblemático lugar, Luis María González, responsable de Andén Cero, que gestiona los museos de metro, acrecienta la leyenda.
De hecho, en su libro Chamberí y sus fantasmas relata algunas de ellas. Cuando venían los obreros a hacer las faenas de prolongar los andenes, a la mañana siguiente, se encontraban con que todo su trabajo estaba deshecho y tenían que volver a empezar. La tradición cuenta que a lo largo de los años desaparecieron algunos obreros y también algún policía que fue a investigar los hechos. Por eso, el 21 de mayo de 1966 el responsable máximo de la policía ordenó cerrar la estación y que no se volviera a abrir nunca más, declara González. Los relatos de intriga se suceden. Ana Melgar, empleada en la recepción, afirma que algunos visitantes atestigua haber contemplado y sentido presencias por los pasillos. Vino una señora a trabajar en un rodaje y salió con la cara blanca diciendo que había visto al del bigote. Se refería al que llaman como el hombre del andén de enfrente, que es Alfonso XIII, bisabuelo del rey Felipe, que inauguró el metro en 1919. Melgar también manifiesta haber escuchado ruidos extraños. Un día estaba charlando animadamente con un compañero en un tono bastante alto y, de repente, oyó unos golpes en la pared. Era como cuando te dan en el tabique de casa para que te calles. Estuvimos buscando por toda la estación, pero no vimos a nadie. Otro día se quedó en las cámaras de seguridad una imagen fija de una persona sin cabeza. En cualquier caso, si hay fantasmas, que vengan y se sienten a mi lado, bromea. Pero, sin duda, el fantasma estrella de la estación es la niña que se pasea con un globo, que, según indica González, ha sido vista por numerosas personas. La leyenda relata que se trataba de una niña del hospicio de tribunal que se perdió durante una visita a las instalaciones y descubrió a un cura y a una monja en actitud cariñosa. La religiosa era una de sus profesoras y, tras ser sorprendidos, ella y el sacerdote decidieron tirarla al andén. En 2010, un vigilante jurado estaba harto de ver a la muchacha y llamó incluso a la policía. Un día se fue y nunca más volvió, expone González. Los amantes de la historia y del misterio pueden apuntarse a las visitas guiadas de la estación los viernes, sábados y domingos, salvo en el mes de agosto que permanece cerrada. Tal vez la niña del globo continúe esperando. Metro de Madrid planea rehabilitar la madrileña estación de Ventas para transformarla en un espacio accesible. Unas obras en las que se van a instalar 6 nuevos ascensores e igualar todos los suelos al mismo nivel. Este cambio integral, que va a costar casi 20 millones de euros y va a durar unos 2 años, también incluye la remodelación de un misterioso vestíbulo de la estación que llevaba 50 años olvidado. ¿Cuál es la historia de este vestíbulo abandonado ubicado en la madrileña estación de Ventas? Julio Rubio, responsable técnico operativo de la línea 5 del Metro de Madrid, narra la historia de este misterioso espacio que ha permanecido abandonado hasta el día de hoy. En origen, este vestíbulo ya estaba proyectado cuando se inaugura el primer tramo de la estación en 1924. En principio, este espacio iba a ser solo de salida, para que los viajeros llegaran directamente a la Plaza de Toros, que finalmente abrió sus puertas un tiempo después. En 1931, cuenta Rubio. También afirma que este vestíbulo estuvo funcionando hasta los años 60, pero cada vez se usaba menos porque los espacios y las entradas principales daban cobertura de sobra a los viajeros, incluso los días que había eventos. Rubio cuenta que este espacio se cierra ya de manera definitiva en los años 80, cuando se vio que no tenía ningún uso, porque ya había cobertura de sobra en esta estación cualquier día del año y en cualquier circunstancia. El responsable técnico de Metro también apunta que al final se trataba de un vestíbulo auxiliar que solo se usaba en eventos, pero lo curioso es que se dejara de utilizar, puesto que este espacio daba un acceso directo a la Plaza Toros. Si transitas habitualmente por la estación de Tirso de Molina, quizá esta leyenda te interese. Si las historias de terror no son lo tuyo, mejor no sigas leyendo. No hace demasiado, una joven cogió el último tren del día en la estación de Tirso. Era un viaje aparentemente cómodo, aunque dentro del vagón solo había 3 personas, una mujer y 2 hombres. La joven comenzó a inquietarse cuando se percató de que la mujer no le quitaba ojo fijamente. En la siguiente parada, un nuevo pasajero se subió y se sentó al lado de la protagonista de la crónica. Él también se dio cuenta de que la mujer no dejaba de mirarla. Agachó la cabeza y le susurró muy bajo a la joven: no te muevas, no hables, no le mires a la cara y bájate conmigo en la siguiente parada. Ella, entre confusa y aterrada, le hizo caso. Ya en el andén, todavía con el corazón acelerado, el hombre le dijo: siento haberte asustado, soy Medium y la mujer que teníamos enfrente estaba muerta y los 2 hombres que la acompañaban, la sostenían.
Quizá después de leer esta historia prefieras no tomar el último tren de esta estación o tomar otro medio de transporte. Quizá la historia anterior se justifique, dentro de lo posible, en lo que ocurrió en el terreno sobre el que hoy se asienta la estación de Tirso de Molina. El caso es que hace 150 años, en la plaza homónima, se derribó el convento de la Merced. Después, ya en los años 20, cuando se comenzó a levantar la parada de metro, aparecieron entre las obras los huesos de los monjes que habitaron el edificio. El problema es que nadie sabía qué hacer con los restos y, en una decisión controvertida, se decidió que se depositaron en los andenes, emparedados, recubiertos con azulejos. Cuenta la leyenda que, desde entonces, se escuchan los gritos de los monjes allí enterrados al filo de la medianoche. De nuevo la línea 1 alberga una de las leyendas más terroríficas del metro de Madrid, también relacionada con el más allá. Sirva como inciso que el suburbano de la capital es una fuente inagotable de historias esotéricas y relacionadas con la crónica negra de la capital. La verdad es que casi un siglo de vida, desde 1910, dan para mucho. Tampoco hace demasiado tiempo cuando ocurrió este pasaje, en la estación de Sol. Está basado en el testimonio de un hombre que después se ha ido transmitiendo hasta hoy. Este aseguró que una chica de cabellos dorados, con el tobillo vendado, le pidió ayuda para bajar las escaleras, desde la boca de acceso. Ambos bajaron al andén sin apenas mediar palabra. Después, vio cómo se subía al mismo vagón que él y, al llegar a la siguiente parada, la chica se bajó y se lanzó a las vías. Contemplada la escena, el hombre se levantó como un resorte y activó la parada de emergencia. Muy nervioso, dando voces de socorro, salió al exterior. Su sorpresa, sin embargo, fue mayúscula cuando se dio cuenta de que no había nadie. La chica se había disipado como por arte de magia. Cuando en la década de los años 20 del siglo XX se empezó a construir la estación de Tirso de Molina, denominada en aquellas fechas Progreso, se encontraron los restos de los monjes del antiguo convento de la Merced, que había sido derribado en el siglo anterior. Sus huesos se arrojaron a los andenes y se cubrieron con azulejos. Dice la leyenda que desde entonces se escuchan sus alaridos al filo de la medianoche. Cuando venían los obreros a hacer las faenas de prolongar los andenes, a la mañana siguiente, se encontraban con que todo su trabajo estaba deshecho y tenían que volver a empezar. La tradición cuenta que a lo largo de los años desaparecieron algunos obreros y también algún policía que fue a investigar los hechos. En todas las ciudades del mundo hay como un mundo oculto bajo tierra controlado por otros poderes. Este es lo que dice la Biblia. En la mayoría de las partes de la Biblia donde leemos sobre principados y potestades, los contextos dejan claro que se refiere al enorme conjunto de espíritus malignos y maliciosos que hacen la guerra contra el pueblo de Dios. Los principados y poderes de Satanás normalmente se ven aquí, seres que ejercen el poder en los reinos invisibles para oponerse a todo y todos los que son de Dios. La primera mención de los principados y poderes está en Romanos 8, 37, 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Estos versículos hablan de la victoria que Cristo ha ganado sobre todas las fuerzas que se levantaron contra nosotros. Somos más que vencedores porque ninguna fuerza, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni nada, puede separarnos del amor de Dios. Los poderes a los que se hace referencia aquí son aquellos con poderes milagrosos, ya sean falsos maestros y profetas o las mismas entidades demoníacas que les dan poder. Lo que está claro es que, sean quienes sean, no pueden separarnos del amor de Dios. La victoria está asegurada. Sería desafortunado detenerse en la identificación de los poderes y perder la idea principal del versículo, que es la seguridad de lo que Dios ha hecho para salvarnos. Otra mención de los principados y poderes está en Colosenses 1, 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí está la clara declaración de que Dios es el creador y soberano sobre todas las autoridades, ya sea que se sometan o se rebelen contra él. Cualquiera que sea el poder que posean las fuerzas del mal, no están fuera del control final de nuestro Dios soberano, quien utiliza incluso a los malvados para llevar a cabo su plan y propósito perfectos. Daniel 4, 35. Isaías 46, 10, 11.
En el siguiente capítulo de Colosenses, leemos acerca del poder final de Jesús sobre todos los demás poderes. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. En concordancia con todas las cosas, los poderes son creados por Cristo y están por lo tanto bajo su control. No hay que tenerles miedo, porque han sido desarmados en la cruz. El Salvador, con su muerte, les quitó el dominio y recuperó lo que ellos habían tomado. Satanás y sus legiones habían invadido la tierra y atraído a la humanidad al cautiverio, sometiéndola a su perverso reinado. Sin embargo, Cristo, con su muerte, sometió a los invasores y recapturó a los que habían sido derrotados. Colosenses 2:14 habla de Jesús que fue clavado en la cruz junto con los cargos escritos en nuestra contra. El registro de nuestras maldades, con las que Satanás nos acusa ante Dios, está clavado con Cristo en la cruz. Queda así destruido, y los poderes ya no pueden acusarnos. Somos inocentes a los ojos de Dios. Por lo tanto, están desarmados. Efesios 3:10-11 presenta diferentes principados y potestades, los de los reinos celestiales, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí vemos a las huestes angelicales mostrando la sabiduría y el propósito de Dios en el plan de salvación a través de Cristo. Los ángeles, tanto santos como impíos, son testigos de la gloria de Dios y la preeminencia de Cristo sobre todas las criaturas de la Iglesia, los que son salvos y preservados por su poder. Efesios 1:20-21. Efesios 6:12 declara la guerra en la que estamos inmersos mientras luchamos a lo largo de nuestra vida contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, habiendo sido salvos, debemos continuar luchando para hacer cosas buenas a la luz de la victoria segura que se promete en Romanos 8. Es como si nos enfrentáramos a un ejército de poderes oscuros que han sido desarmados del poder real y contra los que se nos ha prometido la victoria. Nuestro trabajo es demostrar y depender de la sabiduría y el poder de Dios para derrotarlos en nuestras vidas. Podemos hacerlo confiando en la victoria de Dios. La última referencia a los principados y poderes es Tito 3:1. Aquí se refieren a las autoridades gubernamentales que Dios ha puesto sobre nosotros para nuestra protección y bienestar. Son los representantes de Dios en la tierra, y la sumisión a Él implica la sumisión a sus autoridades debidamente constituidas. Los que se rebelan contra las autoridades terrenales se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13:2. ¿Qué significa el misterio de Mongolia y su lazo negro? Hace poco tuve un sueño de lo más extraño, tan extraño que he pensado realizar un video sobre el sueño. El sueño tiene como protagonistas un lazo negro y el país de Mongolia, y es que no tengo ni idea de por qué pudo mi mente fabricar un sueño de estas características. El sueño empieza dentro del metro de Madrid. De repente observo que me salté la estación donde tenía que salir, y es aquí donde todo se vuelve muy loco y extraño, pues en ese momento me doy cuenta de que estoy dentro de otro metro de otro país, y por las características de las personas deduce que es Mongolia. Me siento aturdido por lo que está pasando, y en ese momento una chica me sonreí y me dice que le desate un lazo negro que hay atado en la parte de arriba del metro. Me dispongo a desatar el lazo y me fijo muy atentamente en este lazo negro, tratando de comprender qué significa todo esto, pero por más que lo miro no encuentro nada extraño y se lo entrego a la mujer. Entonces decido salir del metro y de la estación a la salida de la calle. Camino unas cuadras por las calles donde no encuentro a nadie. Entonces encuentro una noria abandonada con resto de óxido en lo que parece una feria, muy parecido a la de Chernóbil. Más adelante unos jóvenes parecen estar celebrando algo en la calle y me invitan a su piso, donde me enseñan desde una ventana la desolación de aquel lugar. Todo parece indicar que es un sueño premonitorio. En Mongolia es un país de portales dimensionales donde muchos viajeros del tiempo fueron en busca de algo de su pasado y yo lo encontré en mis sueños. Pero, ¿qué son exactamente esos sueños premonitorios? En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.